Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros. Se darán cuenta que no estoy en el espacio donde siempre grabo para ustedes Ciberdiálogos. No estoy en el pequeño estudio donde grabo Ciberdiálogos. Hoy los saludo desde Tijuana, Baja California. He estado aquí varios días en un trabajo periodístico concentrado, sobre todo en la experiencia migrante. Tijuana es una ciudad a la que he venido varias veces en la última década y media de mi vida y siempre he encontrado historias límite, historias conmovedoras e historias ilustrativas del drama migrante. Pero no nada más el drama migrante, también la promesa migrante. Estos días en Tijuana, además de perder la voz un poco, he tenido la oportunidad de visitar eh, varios albergues, sobre todo el Instituto Madre Asunta, donde encontré un par de historias que los invito a escuchar. Eso es en mi podcast diario En Boca de León, que lo pueden encontrar en todas las plataformas que ustedes frecuentan. Pero también eh, tuve el privilegio de ir a la redacción del semanario Z, una de las casas periodísticas más notables de este país, cuna de grandes periodistas de periodismo de investigación de primer orden, eh, de gente valiente, para entrevistar a Adela Navarro, quien dirige el semanario Z, fundado por Jesús Blancornelas hace ya décadas. El Z, el semanario Z, ha narrado la vida de Tijuana y de Baja California y de la frontera con un rigor y una disciplina y una valentía, todas ellas increíblemente admirables. Y en los últimos tiempos ha hecho exactamente lo mismo, narrando la vida de esta zona de México con esa misma lucidez. A últimas fechas, Adela en particular y Z en general han recibido nuevas amenazas. Hablé con Adela Navarro sobre el reto de hacer periodismo a escala local en México, la historia del semanario Z y cómo lee ella y su equipo lo que ocurre no solamente en Tijuana y Baja California, sino en todo México en estos tiempos tan inciertos. Adela Navarro, en Ciberdiálogos. Adela, gracias por la entrevista, gracias por estar en Ciberdiálogos, gracias por recibirme además en esta gran casa del periodismo mexicano. Es un privilegio estar aquí contigo. Déjame comenzar así. Diriges un medio de comunicación que ha sido testigo de mucha violencia. En el 97, el fundador de Z, tu mentor profesional, Jesús Blancornelas, fue víctima de un atentado salvaje en el que murió su escolta. Están por cumplirse 25 años de aquel ataque. 10 años antes asesinaron a un columnista célebre de Z, el Gato Félix. Y hoy, hace 3 años, al fotoperiodista de Z, Margarito Martínez. ¿Qué te decía Blancornelas sobre hacer periodismo bajo amenaza? Te faltó otro hecho fatal que fue 2004, el asesinato de Francisco Javier Ortiz Por Franco, supuesto. que era el editor general del semanario Z. Creo que, y te lo menciono porque creo que es el momento más difícil que tuvo don Jesús Blancornelas, porque fue cuando se cuestionó si debía continuar con un proyecto periodístico de investigación como el semanario Z o ya definitivamente terminar con él, cerrar el semanario y decir adiós. Recuerdo que él se preguntó cuántas vidas más quiero que nos quiten para entender que en México no se puede hacer periodismo de investigación, que no hay las condiciones de seguridad, que el riesgo es latente. Y me dijo en ese entonces, no quiero que te maten a ti. O sea, ya intentaron asesinarme a mí, ya asesinaron a Héctor, ahora asesinaron a Francisco. ¿Qué más quiero? Y después de mucho eh, trabajos, de muchas pláticas con él, lo convencimos de mantener esto como una manera también de honrar a nuestros compañeros, ¿no? De preservar el legado de investigación periodística que hacía Francisco Javier Ortiz Franco, o la columna tan cruda y tan real que redactaba Héctor Félix Miranda, también codirector del Semanario Z y fundador del Semanario Z hace 45 años. No era una cuestión fácil. Jesús Blancornelas, del 97 al 2006, cuando falleció, estuvo resguardado por 14 elementos del ejército mexicano,
Su vida ya era prácticamente una prisión del Z a su casa, de su casa al Z. Nunca se supo quién quiso matarlo. Nosotros sabemos que fue el cártel Arellano Félix. Extraoficialmente se sabe que fue Ramón y Benjamín Arellano Félix quienes ordenan asesinar a Blanco Ornelas, porque él había hecho una serie de publicaciones explicando cómo los hermanos se escaparon del Aeropuerto Internacional de Guadalajara después de haber asesinado al cardenal Juan Jesús Posada Ocampo. Blanco Ornelas hizo toda una investigación y reveló muchas de los detalles que ellos llevaron a cabo para evadir a la justicia una vez más en ese entonces. Era el único periodista que estaba haciendo periodismo, investigaciones, temas relacionados de narcotráfico en ese entonces y previo. O sea, yo creo que en México hay periodismo de investigación de narcotráfico antes y después de Blanco Ornelas. Blanco Ornelas les pone a finales de los 80s nombre y apellido a los cárteles, ¿no? Cuando empiezan a crecer todas estas organizaciones criminales que hasta la fecha siguen amenazando al periodismo mexicano. Entonces, no fue, como te comentaba hace rato, desafortunadamente muchos de quienes ahora estamos en el Semanario Z, porque tengo compañeros que trabajaron con Jesús Blanco Ornelas, sus hijos están aquí trabajando también, aprendimos a hacer periodismo en este clima tan hostil y aprendimos a sobrevivir y aprendimos a protegernos y a cuidarnos ante la amenaza. Por desgracia, la violencia contra los periodistas no ha hecho más que agravarse desde aquellos tiempos. En el gobierno anterior fueron asesinados casi 50 periodistas, la gran mayoría de medios locales. ¿Las autoridades en México hacen lo suficiente para proteger al periodismo mexicano? No, no hacen, de hecho. O sea, tomando esas cifras que dices, con Felipe Calderón fueron 48, con Enrique Peña Nieto fueron 47, con López Obrador fueron 49, ahorita van 6. De todos esos casos, de acuerdo a organizaciones de protección y defensa de periodistas, el 98% no está resuelto. De los casos que mencionaste del Semanario Z, ninguno está resuelto en su totalidad. En el caso de Héctor Félix, detuvieron a los autores materiales, que por cierto ya purgaron su sentencia, ya salieron de prisión y regresaron a trabajar en el mismo lugar, que es con Jorge Jangrón, a su equipo de seguridad, en el que estaban trabajando cuando asesinaron al codirector de Z. No hubo una investigación para llegar a la autoría intelectual. En el caso del señor Jesús Blanco Ornelas, no hubo ni siquiera detenidos autores materiales, a pesar que fueron 9 personas las que participaron aquel noviembre del 97 en la emboscada, todos miembros de una célula criminal del cártel Arellano Félix. No hubo investigación de los materiales y por supuesto tampoco se llegó a la autoría intelectual. Caso de Francisco Javier Ortiz Franco, 2004, la misma situación. Francisco había publicado la nueva estructura del cártel Arellano Félix en Baja California con nombres, fotografías y apellidos, con información que él recabó de autoridades locales y de los Estados Unidos. Un mes después lo asesinan personas criminales que están con el cártel Arellano Félix a 100 metros de las oficinas de la Procuraduría General del Estado. No hubo detenidos, no hubo investigación, no ha habido procesados, nada, ni materiales ni intelectuales. Margarito, Lourdes no trabajaba en Z, pero fue Sí, un claro. asesinato de una periodista pues, relevante en Baja California, particularmente acá en Tijuana. En los dos casos detienen a autores materiales de los hechos. Los propios detenidos dicen, les pagaron dinero por asesinar a Margarito y por asesinar a Lourdes, y sin embargo la autoridad no puede llegar a la autoridad intelectual. Entonces las autoridades ¿No puede o no no están quiere? así, no quieren. Entonces no hay un compromiso por la autoridad ni federal ni local para atrapar a los asesinos de periodistas, a quienes secuestran, a quienes desaparecen o a quienes amenazan a los periodistas. El caso de, por ejemplo, el caso de don Jesús Blanco Ornelas y el caso de Francisco Javier Ortiz Franco, los atrajo la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República, y no hubo mayor investigación. Mm. No hubo aquí en el Estado, no hubo en el ámbito federal tampoco, ¿no? La última hoja que nosotros conocemos
del expediente de Francisco Javier Ortiz Franco, que sucedió en 2004. Es la hoja donde el Procurador General del Estado de Baja California envía el expediente a la Procuraduría General de la República. Ah, y ya. Y ya. En las últimas semanas tú has recibido varias amenazas. Surgen estas amenazas del trabajo periodístico que realizas tú y tu equipo en este lugar, sobre todo tras la revelación de fosas clandestinas y de cómo el gobierno del Estado ha ocultado información. Esto entre otras cosas. ¿Qué es lo que quiere aquella persona que te está amenazando, aquella persona que está mandando a alguien a amenazarte? ¿Qué es lo que quiere que calle Z hoy? Lo que las autoridades están ocultando o protegiendo o siendo cómplices, la impunidad. Es decir, nosotros siempre, o sea, de manera tradicional, desde hace 45 años en Z ha hecho periodismo de investigación crítico, contestatario, muy de mucho detalle sobre quiénes son los que nos están haciendo daño como sociedad. Sea un gobierno corrupto, con sus ligas alrededor, o sea un grupo criminal, un cártel, una célula. Siempre hemos realizado estas investigaciones para combatir esa impunidad. Es decir, ya tienes a fiscalías, tienes a secretarías de seguridad, tienes a autoridades que están volteando hacia otro lado, que están protegiendo al criminal, como para que los periodistas también hagamos lo mismo. Claro. Entonces, como somos quienes no lo estamos protegiendo, son a los que quieren callar. O sea, fue en el caso de Francisco, fue en el caso de Blancornelas, fue en el caso de Héctor Félix. Es decir, somos quienes estamos exhibiendo. Este es el nombre del narcotraficante, esta es la imagen del narcotraficante. O sea, si lo ve, pues denúncielo, señálenlo, porque la autoridad no te lo está denunciando, no te lo está señalando. Entonces, por eso es que amenazan al semanario Z. Estas amenazas específicas de estos tiempos que han ocurrido ahora cuando estamos sentados aquí en esta oficina, ¿de dónde vienen esas amenazas? ¿Sabes tú de dónde vienen? ¿Lo saben las autoridades? No sabemos de dónde vienen, no lo saben las autoridades, pero sí sucede todo en estas llamadas que hacen aquí a las oficinas del semanario Z, del 29 de abril al 16 de mayo, cuando los reportajes de Z son precisamente sobre una narcofosa o unas narcofosas. La primera portada, que es la del 25 de abril, decía FGR oculta información sobre narcofosa o narcofosa, porque nos enteramos y empezamos a investigar cómo después de que aprendieron a un grupo de narcomenudistas, los narcomenudistas con el objetivo de encontrar alguna garantía para ellos, dicen, oye, pero yo te puedo decir cosas, ¿no? Ya. Y algo de lo que te puedo decir es que en el cañón de las carretas, en la falda del cerro, hay por lo menos 20 personas enterradas. Oh. La Fiscalía General del Estado empieza, entre comillas, a explorar el área, pero a los días deciden detener todas las excavaciones y la exploración. Regresaron un poco tiempo después y en total encontraron 6 cuerpos. Cuando las personas que los denuncian incluso dijeron de quiénes se trataba y dónde estaban enterrados. Después nos enteramos, eso fue el 25, en viernes. Para el lunes 29, nosotros toda esa información la hicimos ya pública en nuestro sitio web y fue cuando empezaron las llamadas, ¿no? El 16 de mayo volvemos a mencionar el tema de cómo se detuvo la excavación de estas narcofosas. Ya nos dijeron por órdenes de la gobernadora, cuando ella dice en la mesa de seguridad que no quiere otro Teuchitlán en Baja California. Yeah. No quiere otro tema tan escandaloso como el de Teuchitlán, y ahí se No le acaban anden los buscando. trabajos. Exactamente. Entonces ahí se detiene. Volvemos a tratar el tema en esa edición del 16 de mayo, donde hacemos una investigación para develar por qué les quitaron la visa a la gobernadora y a su esposo, o a su esposo Carlos Torres primero y después a ella, como ellos lo habían dado anunciado el 10 de mayo, la edición de Z el 16 de mayo, y ahí se reinician las llamadas de dile a Adela Navarro que se cuide. Entonces la coincidencia es ese tema, ¿no? De las narcofosas, primero en un contexto criminal y luego en un contexto político diplomático, por así decirlo. Ya.
La gobernadora ofreció protegerte. Tú le dijiste, de acuerdo con lo que has compartido en entrevistas, que mejor se dedicaran a investigar. ¿Qué tan grave es hoy la impunidad? Creo que es el principal problema de este país. No hay un Estado de Derecho. Quienes cometen los delitos no siempre terminan siendo investigados, procesados y sentenciados por ello. Y entonces hay una, Más bien casi nunca. o casi nunca, a algunos que les convienen en materia política, pues sí llegan, ¿no? Algunos que les conviene a ciertos gobernadores, a ciertas fiscalías, pues sí hay gente que está encarcelada. Tenemos, las prisiones de este país están llenas, a lo mejor no de las personas, Prisioneros convenientes. exactamente, prisioneros convenientes. No, ella no tuvo comunicación directa con tu servidora ni al semanario Z, nos habló su secretario general El gobierno del de estado ofreció, gobierno, digamos. así es. Y efectivamente, pues nuestra respuesta, pues investiguen, investiguen quién está amenazando periodistas para que no venga la gente a amenazar periodistas. Pero en México no sucede. Entonces, en México matas a un periodista y no terminas en prisión. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hay impunidad. Y hay impunidad para quienes asesinan y amenazan la libertad de expresión en este país. Has dicho en los últimos días que es importante hacer públicas estas amenazas, lo estamos compartiendo conversando justamente ahora. Has dicho que es necesario establecer lo que llamaste una red social pública de protección para que se sepa quién está haciendo periodismo bajo amenaza en México. Así es. ¿Por qué es importante lo que estamos haciendo ahora, lo que estás haciendo tú, hablando con esta honestidad sobre las amenazas que recibes tú y recibe tu equipo? ¿En qué ayuda que se sepa? Ya no hemos recibido llamadas desde el 16, desde que artículo 19 emite una alerta, precisamente dando a conocer a nuestra sociedad mexicana y a los gobiernos que la dirigen o la administran, que en Z estábamos haciendo periodismo bajo amenaza. Hubo una ola de apoyo y solidaridad, no nada más de parte de nuestros lectores, que tenemos una relación muy estrecha con nuestros lectores, con nuestra sociedad baja californiana, sino de otras partes del país, de gente que hizo eco de esta alerta, medios de comunicación, periodistas como tú, periodistas de otros estados, periodistas nacionales, que hicieron eco y que hicieron un llamado a la sociedad, a las autoridades, decir, oye, esto está pasando en Baja California, esto está pasando en Tijuana. Y en esta casa, además, Y en Z, además, que carga una historia fatal, triste y de dolor, dolorosa, claro. ¿no? De horror contra nuestros compañeros. Entonces, eso nos protege, nos blinda públicamente. Lo que no hace una autoridad al perseguir a los delincuentes, lo hace una sociedad demostrando su apoyo al periodismo de investigación. Un colega tuyo, con una larga trayectoria en Tijuana, me dijo estos días que el escándalo reciente que culminó con la cancelación de la visa para Estados Unidos de la gobernadora Marina del Pilar y su esposo Carlos Torres es el escándalo más grande de la historia moderna de la política en Baja California. Yo creo que en el país, porque nunca había sucedido, Te iba yo a decir, así nunca es, había ocurrido algo nunca así había en sucedido, toda la historia de Baja California y en toda la historia. así es. Es inédito. Es totalmente, nunca antes había sucedido que a un gobernador en funciones, el gobierno de otro país, en este caso nuestro vecino más importante que es Estados Nada más y Unidos, nada menos. le retirara la visa para entrar y le prohibiera entrar a ese país. Lo declara prácticamente una persona no grata. O sea, no permito que entres a mi territorio. Nunca en la historia del país haya sucedido. En la historia moderna, en los gobiernos constitucionales de los estados de la República, ¿no? Has dicho también que esta decisión es consecuencia de una investigación en Washington, que así te lo confirman tus fuentes. Y bueno, es natural que una decisión de este calibre no se toma como una coincidencia o porque miró feo a una gente. No, esas cosas no pasan así. No, no Es suceden así. producto de una investigación. ¿Qué información tienes hoy? ¿Por qué les retiraron la visa al señor Torres y a la gobernadora? ¿Qué hay detrás? ¿Qué sabemos? Ni tampoco se debe por trámites administrativos, como lo quisieron Sí, decir, tampoco. y que ahora es un argumento ya más utilizado, porque te diste cuenta este fin de semana, varios grupos del género regional mexicano les fueron retiradas sus visas, entre ellos un grupo que no son originarios de Tijuana, pero aquí
empezaron su carrera, que es Grupo Firme, Sí. también les retiraron la visa, o aquellos, los Alegres del Barranco, allá que andaban ensalzando al Mencho, también les retiraron la visa. Y dicen todos, ay, es que son trámites administrativos. No son trámites administrativos. No sé qué En su eufemismo es ese. momento, cuando lo de los Alegres del Barranco, era embajador Christopher Landau, que ahora es Subsecretario de subsecretario Estado. de Estado, y en su momento él dijo, no le vamos a abrir la puerta a nuestro país a quien está glorificando la actividad Apología del narco. que está haciendo apología del narcotráfico. Entonces, no son vulgares trámites administrativos por los que se retira una visa, y menos el caso de una frontera como esta, Y que menos es un la más gobernador. transitada, y menos a un gobernador, menos al esposo de un gobernador, o de este caso una gobernadora. Nuestros contactos nos dijeron que el nombre de Carlos Torres Torres estaba en una investigación en Estados Unidos por lavado de dinero y conspiración para cometer otros delitos. Oh, Que esa había sido la principal base para revocarle la visa de turista a él para entrar a los Estados Unidos, que a él de hecho se le quitan físicamente la visa cuando intenta cruzar la línea fronteriza de Tijuana a San Diego por la garita de San Isidro, y en ese momento le retiran su visa y se la destruye, similar a lo que ocurrió con Jorge Hangron en el 2009. Él intenta cruzar por la misma garita internacional de San Isidro entre Tijuana y San Diego. Cuando lo pasan a la segunda inspección, le quitan su visa y ahí mismo la destruyen y no se la han devuelto. y no se la han devuelto. En el caso de ella, esperaron un poco más, aunque sí valoraron revocarle la visa, porque tú sabes cómo hacen los estadounidenses luego sus investigaciones, e intentan limitar a toda la red que está alrededor, ¿no? Todas las personas con las que tienes una relación. Y dijeron, pues también a ella, pero es la gobernadora. Y cuando sucede esto que te comenté hace rato de que ella frena la exploración de las narcofosas en el cañón de las Carretas, es cuando dicen en el Departamento de Estado, a donde llega esta información, no, pues definitivamente también a ella. A ella sí tienen la cortesía de enviarle al cónsul de los Estados Unidos en Tijuana a que le informe personalmente que su visa también fue revocada. ¿Qué te... Perdón, en este investigar nos encontramos que en la FEMDO también hay una carpeta de investigación que menciona al esposo de la gobernadora, Carlos Torres Torres, y a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, por, entre otras cosas, huachicol, defraudación fiscal, porque sus nombres aparecieron cuando empezaron a investigar, no sé si recuerdas, el 26 de marzo descubrieron en el puerto de Ensenada un predio que tenía contenedores con más de 8 millones o cerca de 8 millones de litros de diésel, Sí. ¿no? Ilícito. Y en esa investigación, una o varias de las personas que entrevistan para integrar la carpeta de investigación los menciona como partícipes en la entrada legal por la aduana del diésel hacia México. ¿Qué te dice sobre la situación actual que se vive aquí en Tijuana, en Baja California y en el país, francamente? Que la gobernadora de este estado, quizá el estado binacional, bicultural por excelencia en México, un estado que en muchos sentidos tiene una vinculación natural, absoluta, orgánica con el estado de California y con Estados Unidos, esa gobernadora hoy no pueda ingresar a Estados Unidos. ¿Qué te dice? Es producto de estas investigaciones que se están realizando y que nos advirtió el gobierno de los Estados Unidos desde enero de este 2025. Advirtieron y que las consolidan cuando deciden clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para tener un mayor alcance, por ejemplo, la revocación de visas. Entonces, toda esta revocación de visas que hemos estado viendo en los últimos días, en el caso de la gobernadora, del esposo de la gobernadora y ahora de los grupos de regional mexicano, ¿Es una llamada de atención? ¿Es un definitivamente, golpe en la mesa? definitivamente, definitivamente. Yo esperaría, o muchos esperaríamos, que el gobierno de la República empezara un combate real hacia los cárteles de la droga a raíz de esto, que, porque los cárteles
durante muchos años, ahí tienes al Mencho o al Mayo, que ya hasta el año pasado lo detuvieron, y lo detuvieron en Estados Unidos, no en Sí. México, han gozado décadas y décadas y décadas de impunidad. No son investigados, no son perseguidos. Y como ellos, muchos más. O como ellos, muchos más, y además tienen protección del Estado. Los protegen policías, los protegen jueces, los protegen funcionarios, o sea, tienen colaboración del Estado mexicano en cualquiera de sus órdenes para, pues, para mantenerse impunes y prófugos, ¿no? Hace algunos años Tijuana enfrentó una época de violencia brutal, brutal, que se parece, algunos dicen, a lo que se ha vivido en Sinaloa en los últimos tiempos. Otras personas me dicen, lo de Tijuana fue todavía peor. ¿Cómo se comparan esos tiempos terribles con los actuales? Y déjame sumar un poco de contexto. En estos días que he estado aquí, me han dicho, está regresando la violencia. Tenemos temor real de cómo se prefiguran las cosas, a pesar de que esos años se recuerdan como la cumbre del horror y del temor. Pero hay temor también ahora en el ambiente, por lo menos lo que he encontrado en Tijuana estos días. Sí hay, no estamos todavía en ese nivel y creo que si delimitar una estrategia podríamos no pasar por ese nivel, pero sí hay signos. Lo que lo hizo más terrorífico aquel del 2007 al 2010 más o menos cuando era, Exacto. es que hubo una escisión del cártel Arellano Félix y que se fue al cártel de Sinaloa y empezó una guerra. Como todas las guerras, se descapitalizan. ¿Y cómo vamos a obtener dinero? Secuestrando. Y empezaron a secuestrar a empresarios o a hijos de prominentes familias de Baja California. Muchos se fueron a San Diego. Muchos fueron a San Diego en ese entonces porque fueron secuestrados o porque fueron amenazados o porque vieron que su vecino había sido secuestrado. Y muchos de esos secuestrados los asesinaron, a pesar que las familias pagaron lo que les hayan pedido de rescate. Ahorita no hemos visto un repunte y ojalá no llegue en ese sentido, pero sí hemos visto un cobro de piso. Eso es lo que escucho. Hay cobro de piso en el puerto de Ensenada, en el puerto de San Felipe, en Tijuana, en la No puede abrir un periferia, negocio, no puede y abrir un negocio sin que sin inmediatamente. que alguien llegue a cobrarles piso. Eso es muy grave. Y el huachicol, ¿no? El Y el huachicol es huachicol, un así fenómeno es, también así es, así es. creciente y preocupante porque Aquí en Baja California, particularmente en Tecate y en Ensenada, se han descubierto muchos casos sin detenidos. Volvemos a la impunidad o a la incapacidad o a la complicidad de las autoridades para investigar los delitos. Entonces, sí ha sido relevante sin resultados positivos por parte de las autoridades. Por lo tanto, sigue ocurriendo. ¿Hasta dónde? Pues hasta que nos encontremos otro megadecomiso, porque si no, de otra manera no nos vamos a enterar. justamente sobre eso te quiero preguntar. Estas organizaciones criminales no podrían desarrollarse, es la realidad, sin la complicidad del Estado. Así es. En Baja California, aquí, el Estado es en algún sentido cómplice del crimen. ¿Hasta qué grado? Históricamente y actualmente. A ver, por omisión de entrada. Por omisión de entrada. Ahí está te comentaba la primera portada que hablamos de narcotráfico en Z, es de septiembre de 1985. Y dice, la mafia invade Baja California. ¿Y sabes cómo entra? Es un reportaje de don Jesús Blancornelas. La mafia entra a partir de un hermano del gobernador que les abre la puerta a los Arellano Félix en la época priista de Baja California, ¿no? Entonces, no pueden subsistir, siempre lo hemos dicho, los cárteles, las células criminales no pueden subsistir sin la ayuda del Estado, sea a través de la corrupción en las corporaciones policíacas o investigadoras que no hacen su trabajo y que los protegen, sea a través de complicidades o sea por incapacidad y omisión de nuestras fiscalías estatales y federales para investigar de manera apropiada y detener a quienes están cometiendo los delitos y castigarlos y además poner castigos ejemplares. Pero no tenemos castigos ejemplares en México. Ni Cuando, castigos. cuando, cuando hablamos de los capos de la droga, ¿dónde están los capos de la droga?
Están en Estados Unidos. El Chapo estuvo en México y se escapó. Se fue a Estados Unidos y allá no se escapó y allá tuvo una sentencia que nunca tuvo en México. A Zambada tuvieron que A secuestrarlo y Zambada llevárselo. tuvieron que sacarlo del país, ¿no? Su ahijado, para que pudieran detener, porque en México no lo iban a detener. Cuando tú lees las reseñas de cómo sucedió, escritas además por el propio Zambada, dice, yo llegué acompañado a esa reunión del comandante de la policía ministerial o Sí, judicial claro. del estado de Sinaloa. Ahí está el estado presente. Y yo iba a esa reunión a reunirme con el gobernador Rubén Rocha y con Melesio Cuen para, Que luego para, fue asesinado. para, para fungir como mediador entre sus disputas políticas. Ahí está el estado presente. ¿Y Mm. cuáles son los resultados? Nada más al que lo entregó, la Fiscalía General de la República lo está procesando por traición a la patria. Y el resto del asesinato de Melesio sigue Resolverse. sin resolverse. El gobernador Rubén Rocha permanece en el cargo. Sigue despachando. Así es. Entonces, hay impunidad también en ese sentido, ¿no? Por omisión, por complicidad, por corrupción. Déjame terminar con esto, Adela, aunque creo que sé la respuesta, pero ¿tú vives con miedo? ¿Cómo enfrentas cada día? Haciendo a ver, a mí me apasiona como a ti este oficio, el periodismo. Eh, Intentamos cada semana sacar el semanario Z y hacerlo con mucho rigor periodístico. Lo puedo confirmar, lo puedo publicar. Lo puedo confirmar con un testimonial, con una entrevista, con una fotografía, con la hoja de un expediente, de una carpeta de investigación. Lo voy a publicar. Entonces, intento no pensar en el miedo para no perder El foco el foco y el rigor. y el rigor. Porque el día que tenga miedo o que diga, híjole, es que si lo publico puede suceder esto, puede suceder aquello, ahí voy a dejar de ser periodista. Gracias, Adela. A ti. Hasta ahí mi conversación con Adela Navarro. Gracias, amigos, por su atención. Antes de irnos, les recuerdo varias cosas. Les recuerdo que pueden seguir no solamente a Adela, sino también al Semanario Z. El periodismo local, independiente, puede seguir funcionando, puede seguir trabajando si cuenta con lectores, si esos lectores lo siguen y lo apoyan. Ustedes pueden hacer eso con el Semanario Z. Y también pueden hacerlo con nosotros en Letras Libres. Los invito a suscribirse a Letras Libres, a seguirnos en las plataformas de podcast, en este espacio de ciberdiálogos, a seguirme en lo personal y a correr la voz sobre este espacio y sobre lo que hacemos. Esa es la manera como podemos llegar cada vez más a más personas y hacer cada vez más espacios como este para poder escuchar voces como la de Adela Navarro. Y bueno, también una disculpa, ustedes están acostumbrados a que Ciberdiálogo siempre tenga pues esas imágenes limpias de las dos cámaras y demás. Ahora tuvimos que improvisar un poco, pero creo que valió la pena ver la conversación tal y como se desarrolló, aunque haya sido a una sola cámara, en un ángulo que ahora que lo veo me pareció un poco curioso. Pero bueno, que sientan que estuvieron ahí en la redacción del Semanario Z junto conmigo. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima, queridos amigos.